La época en la que vivió Jesús tiene un paralelismo directo con la época que estamos viviendo en este momento, con la época del tiempo del fin. Hay muchas cosas que están muy vinculadas proféticamente, y en la medida que nosotros entendamos el ambiente en el que Jesús estuvo y vivió, nos va a ayudar a entender el ambiente que a nosotros nos toca vivir hoy, antes de que Jesús vuelva por segunda vez. O sea, insisto que hay un paralelismo entre la primera y la segunda venida de Jesús, y yo os voy a leer una referencia de un libro donde explica cuál era el ambiente que Jesús tuvo que soportar, en qué momento de la historia vino aquí a este mundo. Dice así la cita: Cristo apareció en un mundo donde Satanás se había colocado en el trono como soberano. Él tenía el control de las mentes humanas. Había tomado los cuerpos humanos y los tenía controlados de tal forma que estaban poseídos por los demonios. La imagen de Dios había sido casi borrada de ellos. Él, Satanás, había tomado el control de la nación judía y fueron llevados al punto de no reconocer a Cristo como Hijo de Dios. Este es el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, pero que había llegado a ser representante de Satanás. Este es en el ambiente en el que Jesús aparece. Y lo primero que Jesús va a decir, no sé si recordáis, la primera vez que Jesús habla en público, su mensaje, en otras palabras, y de forma muy resumida, va a hablar en su propia iglesia de Nazaret, y lo que les va a decir a las personas que allí estaban, que lo conocían de toda la vida, va a ser algo que quizás nosotros no hubiéramos soportado tampoco. Porque lo que Jesús les dijo fue: yo he venido para liberaros de la opresión de Satanás. Entonces, si recordáis bien, no aceptaron en absoluto lo que Jesús estaba predicando y cogieron e intentaron despeñarlo. Porque que alguien fuera a decirles, imaginaros si alguien viene a vosotros a deciros: cada uno de los que estáis aquí estáis bajo la opresión de Satanás. De una forma o de la otra estáis, incluido el que habla, obviamente. No es muy agradable, ¿verdad?, que nos digan esto, porque posiblemente ni siquiera nos hemos dado cuál es nuestra opresión. Pero lo que Jesús predicó aquel día es precisamente eso, y es precisamente por ese mensaje que quisieron matarlo directamente, en su propia ciudad. El texto bíblico dice: he venido a poner en libertad a los oprimidos, y se estaba refiriendo a un texto de Isaías donde habla los oprimidos por el enemigo, obviamente. Entonces, lo que ocurrió un poquito después es que, expulsado de su propia iglesia, va a otra, a Capernaum, que era la ciudad, se le llamaba la ciudad de Jesús, de hecho, porque él es donde más fue recibido, y en esa ciudad hubo una persona que en otro sábado como hoy, que estaban reunidos, de repente una persona va a empezar a dar gloria a Dios. Y lo que todos parecían que era algo normal, era una persona que estaba poseída por el demonio, por el espíritu satánico. Y sabemos cómo Jesús reprendió a ese espíritu, la persona quedó liberada, y primera lección que debemos aprender, y esto es algo que a veces no lo pensamos, nos creemos que porque nosotros somos cristianos y venimos a una iglesia y pedimos la presencia de Dios, ya ningún espíritu maligno puede entrar en mi iglesia. Pero es que la experiencia de Jesús, el Hijo de Dios, en la sinagoga, y ahí estaba un hombre manifestándose bajo el poder de Satanás. No pensemos que Satanás no entra en las iglesias. Satanás entra, penetra y se camufla dentro de las iglesias cristianas. Y si lo hizo en la misma presencia del Hijo de Dios, imaginaros nosotros, si es que eso es posible o no. Pero es interesante que empezamos a distinguir algo, y es la diferencia que hay entre la opresión de Satanás
y la posesión de Satanás. Son dos cosas bien diferentes. Opresión y posesión. La opresión es estar bajo la influencia o el dominio de Satanás, y eso es algo que todo ser humano que nace en este planeta estamos de alguna forma oprimidos, porque os pregunto, ¿no le ocurrió al mismo Jesús que tuvo que sufrir la opresión de Satanás en el desierto? Entonces, si el Hijo de Dios sufrió opresión, ¿por qué yo debo pensar que no voy a sufrir opresión? ¿Entendéis? Todo ser humano que nace en este planeta sufre opresión de Satanás. Otra cosa bien diferente es la posesión, que es ya tomar el control y el dominio completo de la voluntad de una persona. Son dos cosas diferentes que nos tienen que quedar claras. Fijaros que en Nazaret podemos decir que aquel grupo que aunque intentó quitar la vida a Jesús estaba oprimido y Satanás los llevó a tratar de matarlo. Pero el caso de Capernaum es el que está poseído, es algo más grave, mucho más profundo. ¿Y cómo puede una persona pasar de ser oprimido, como todos nosotros somos, a pasar a ser poseído? En la medida que vamos abriendo puertas en nuestras vidas y vamos dando margen a Satanás, y cada vez Satanás tiene más control, cada vez más control, llega un punto en el que Satanás toma el control absoluto de la persona. ¿Cómo se hace eso? Abriendo puertas a Satanás por medio de muchas formas diferentes. Muchas veces se mencionan los rituales que existen y hay gente que practica, pero las diversas formas de drogas sintéticas, electrónicas, sexuales, que también existen, son formas de abrir puertas al enemigo. Cualquier cosa que yo haga en contra de la voluntad de Dios, empiezo a estar facilitando la labor al enemigo porque yo dejo la puerta abierta de mi casa. Os pongo un ejemplo. Si vosotros esta noche dejáis la puerta principal de vuestra casa abierta, no os sorprendáis si entra un ladrón por la noche. Imaginaos cuán ingenuo debe ser una persona que deja la puerta de su casa abierta y por la mañana le han robado el televisor. Y dice, uy, pues si me han robado el televisor. Y al día siguiente le roban su aparato de radio. Y al día siguiente le han robado el dinero. Y tienen la puerta abierta de su casa, ¿verdad? Eso es lo que a veces nosotros hacemos sin darnos cuenta. Dejamos puertas abiertas y en la medida que eso ocurre, el enemigo va tomando control. Entre Nazaret y Capernaum, que esa era una zona, la zona de Galilea donde Jesús trabajó mucho, hubo un templo todavía en peores condiciones que el de Nazaret y el de Capernaum. Porque el templo de Jerusalén, donde se supone que estaban los dirigentes de la nación judía que hemos leído estaban bajo el dominio de Satanás, el mismo Jesús les va a decir, si leemos en Juan 8:44, directamente Jesús les dice, vuestro padre, o mejor dicho, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fijaros qué palabras más fuertes. Jesús hablando a los dirigentes de la nación, del pueblo escogido de Dios, diciéndoles, sois de vuestro padre el diablo. Si Satanás, os pregunto, si Satanás dominaba a los dirigentes del pueblo de Dios de aquella época, hace 2000 años, ¿quiere decir que Satanás hoy no puede dominar a los dirigentes de una iglesia? 2000 años después, con más experiencia, ¿puede o no? Sí. Puede. Entonces no podemos caer en la idolatría de pensar que porque alguien sea un dirigente de una iglesia, está ya inspirado por Dios. Porque si no fue así hace 2000 años, no tiene por qué ser así en todos los casos, ¿no? Antes mencionaba que todos somos oprimidos por el diablo, de alguna forma o de la otra, y los mismos discípulos fueron oprimidos por el diablo mientras estuvieron con Jesús. Fijaros qué cosa más contradictoria, ¿eh? Los discípulos del Maestro siendo oprimidos mientras eran discípulos del Maestro. Dos ocasiones, básicamente. ¿Os acordáis aquella vez cuando Jesús les dice a sus discípulos, tarde o temprano me van a crucificar y tenéis que prepararos? Entonces Pedro le dice, no queremos que te ocurra eso. Y entonces Jesús le tiene que decir,
mira, Pedro, lo siento, pero estás siendo oprimido por Satanás y me estás poniendo en un aprieto, por eso le dice, apártate de mí, Satanás. No se lo decía a Pedro, le decía a Satanás que estaba al lado. Satanás estaba utilizando a Pedro para oprimir a Jesús. Y en una segunda ocasión, Juan y Santiago van donde Jesús y le dicen, mira, cuando tú pongas tu reino político aquí, este y yo, primer y segundo ministro. Entonces Jesús les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Os pregunto, ¿a qué se refería Jesús en Lucas 9:54 cuando dijo eso? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lo que Jesús estaba diciendo es, vosotros no sabéis que el espíritu de Satanás está influyendo en vosotros todavía. Estáis buscando cosas que nada tienen que ver con el reino de los cielos. Eso era lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Imaginaros nosotros que no somos de los 12 escogidos, si podemos estar siendo oprimidos de una forma o de la otra. Entonces, hay un evento muy interesante en el libro de Marcos, donde, si recordáis, Jesús y 3 de sus discípulos habían subido a un monte y Jesús se transfiguró, estaban en oración toda la noche despiertos y sus discípulos, los que habían quedado en el valle, discutiendo entre ellos y criticando, mira, ha escogido esos 3, nosotros no. Entonces viene un niño, endemoniado por cierto, y trata de llevarlo a los discípulos que estaban abajo y no pudieron. Llegan Jesús con los 3 discípulos después de haber orado toda la noche y se encuentran que los discípulos no habían podido liberar a aquel niño. Ridículo apostólico es esto. Pues se supone que eran los discípulos del Maestro, que ya antes, curiosamente, habían podido refrenar a los espíritus y ahora no habían podido, porque estaban discutiendo entre ellos, estaban quejándose entre ellos, habían perdido el espíritu, con lo cual no pueden hacer frente al enemigo de esa forma. Llega Jesús y este es un evento muy interesante porque si lo estudiamos con detalle, esta liberación espiritual que Jesús hizo es símbolo de la redención de la humanidad y es símbolo del trabajo misionero que tienen que hacer los discípulos de Jesús. No es una idea mía, es algo que yo leí en el libro que antes he mencionado, El deseo de todas las gentes. La liberación, repito, la liberación espiritual de aquel niño es el símbolo de la obra de la redención de la humanidad y es el símbolo del trabajo que tienen que hacer los cristianos en este tiempo final. ¿Qué os parece? ¿Tú mismo en tu iglesia donde tú vas, hay algún ministerio de liberación donde libere a las personas de la opresión de Satanás? No. Te pregunto, ¿cuántos jóvenes, por lo menos yo conozco, cuántos jóvenes no hay oprimidos por Satanás porque han abierto tantas puertas por diferentes formas que están oprimidos por Satanás, que no avanzan espiritualmente porque no hay una liberación espiritual de esas personas? Porque igual que Acán recibió una maldición por un anatema, los jóvenes y los adultos y pastores y ancianos pueden recibir una maldición porque hay anatemas en sus vidas. Y hablo de pastores incluidos porque algún pastor ha contactado conmigo que está siendo oprimido por Satanás. Esto los miembros de la iglesia no lo saben. No se dice, pero existe opresión en todo ser humano de menor o de mayor medida, existe opresión. De hecho, si estudiamos bien la vida de Jesús, Jesús fue oprimido toda su vida por Satanás. Desde su infancia, desde su ministerio, nada más empezar en el desierto, sus discípulos, los dirigentes, todo fue una opresión. Dice, sigo en el mismo libro, Deseo de todas las gentes, página 91, dice, todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno.
blanco de toda arma del infierno, dice. Y dice más adelante, las influencias satánicas estaban obrando constantemente para oponerse a su avance, pero Jesús no quiso desanimarse. Constante oposición. A cada paso se oponía a la obra de Cristo. Un ser sin pecado que no hizo nada mal. Y nosotros vamos por la vida como cristianos, ignorando que existe una batalla espiritual sin tener ninguna oposición. Imposible. Fijaros lo que ocurrió cuando estamos hablando de la opresión de la vida de Jesús. La escena final, en su crucifixión, hasta ese momento incluso Jesús sufrió opresión. Dice también en el desato de los gentes, Satanás con ángeles suyos en forma humana estaba presente al lado de la cruz. Los sacerdotes, los príncipes, los fariseos y el populacho empedernido estaban confederados en su frenesí satánico. Los dirigentes religiosos se habían unido con Satanás y sus ángeles. Lo que ocurrió en la cruz fue un ritual satánico. En realidad, si lo pensáis bien, fue un ritual satánico, donde sacrificaron a Jesús un grupo de personas que estaban dirigidos por Satanás. Dios lo permitió. Fue la forma más cruel en la que Jesús podía haber muerto, en un ritual de este tipo. Y es algo contradictorio, porque la persona que más gente liberó del enemigo, de Satanás, persona que más personas sacó de las garras del enemigo, fue él mismo sufrió y murió en un ritual, como hemos dicho. Y solo cuando entendamos que nuestros defectos de carácter, cada uno de nuestros defectos de carácter, son rasgos satánicos. Son rasgos satánicos. Todo pecado es un rasgo de carácter satánico, de origen satánico. Y el día que lo entendamos, nos va a ayudar a odiar nuestros propios defectos de carácter y nos va a ayudar a pedirle a Dios con lágrimas que nos saque cualquier defecto de carácter, porque si no, estamos reproduciendo de alguna manera el carácter de Satanás. Y nuestros pecados son una evidencia de nuestra opresión. Mientras uno sea esclavo de un pecado, es esclavo de Satanás y está oprimido por Satanás. Es por esto que no vemos el poder de Dios, porque como dijo Pablo, el Evangelio no son palabras, dijo Pablo a los Corintios. El Evangelio es poder de Dios. Y en las iglesias se escuchan muchas palabras, pero se demuestra poco poder de Dios. Y no hay mayor poder que se pueda mostrar que el poder de Dios obrando en la vida de una persona para luchar contra el pecado y luchar contra las fuerzas del mal. Ese es el milagro que Dios quiere en nuestras vidas. Ese es. Y no nos engañemos, porque desde el Edén todos estamos bajo la presión. Mayor, menor, toda la humanidad está bajo esa opresión. ¿Cómo no vamos a estar si la propia Biblia dice, el apóstol Juan escribió al final de su vida, Satanás engaña al mundo entero? Apocalipsis 12:9. ¿Me engaña a mí también o solo os engaña a vosotros y a mí no? Dice, Satanás engaña al mundo entero, por eso dice en otro texto, en 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Entero el mundo. 1 Juan 5:19. No hay un solo hermano de iglesia, no hay uno solo en ninguna iglesia que no tenga cierta opresión. Porque bien sea por maldiciones familiares, por el entorno que hemos tenido en el hogar, bien sea por un colegio, bien sea por amigos, drogas, música, X, cualquier cosa. En algún momento Satanás ha aprovechado para oprimirnos. Y os podría contar casos de personas, varias personas que han sido fuertemente oprimidas para quitarse la vida. Personas cristianas de vuestra iglesia y de la mía. Jóvenes
con constantes deseos de suicidarse, y no puede ser que un cristiano tenga constantes deseos de suicidarse. Esa es una señal inequívoca de opresión satánica. Y tenemos un caso de una persona que está ahora levantando la mano. Un joven estaba en estas condiciones y recuerdo que me llamó por teléfono y yo tuve que decirle, mira, de alguna forma tú has abierto una puerta. Yo no sé dónde tú has abierto la puerta, pero yo creo que estás bajo opresión satánica. Porque Dios no coloca ese pensamiento en la mente de un joven. Y hablando y hablando y preguntando durante un rato, me confesó que él constantemente escuchaba música rock. Cristiano, pero escuchando música rock. Y no música rock del mundo, música rock entre comillas cristiana, que en realidad no es nada de cristiana. Entonces yo le dije, mira, tengo la intuición de que quizás Satanás esté oprimiendo porque tú tienes algo, un anatema en tu casa, tienes algo que en su día fue dedicado a Satanás, lo tienes en tu casa, hay una maldición, tienes que sacar toda la música de tu vida, tienes que orar a Dios, tienes que pedirle que rompa esa maldición. Desde el momento que lo hizo, no tuvo más pensamientos de suicidio. Esto ha ocurrido varias veces. La pregunta es, ¿de qué formas yo estoy permitiendo a Satanás que oprima mi vida? Que puede ser consciente o inconsciente, muchas personas a veces no. Y son indiferentes las personas que no están yendo, que están pasando por problemas. Cualquier acción de este tipo son rasgos de carácter que están indicando que no estamos siendo inspirados por Dios. Cuando un predicador se pone delante de una iglesia y empieza a disparar contra un miembro, esa persona está bajo la opresión satánica. Eso no es amor. Cuando un pastor, un anciano o un miembro de la iglesia quiere imponer su voluntad sobre los demás, ese es un rasgo satánico. ¿Qué es lo que los mismos apóstoles demostraron? ¿Recordáis cuando alguien estaba precisamente liberando a personas y Jesús se entera porque los discípulos le dicen, hemos visto unos que echan fuera demonios y no queremos que lo hagan porque no vienen con nosotros? Jesús les dice, no se lo impidáis. Y si yo os preguntara ahora cuál es nuestra comisión, ¿cuál fue la comisión evangélica que Jesús nos dejó? Id por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero se nos presentó sin buscarla. Y gracias a Dios que pudimos hacer frente a la situación y salir fortalecidos, ¿verdad que sí? Sí. Yo salí fortalecido de aquella situación, os lo aseguro. Así que de alguna forma nosotros ya hemos empezado a hacer una obra de liberación que debiera ser común a cualquier iglesia. Porque, insisto, jóvenes, adultos y mayores están siendo oprimidos, sea que lo distingan o sea que no lo distingan. Y a nosotros se nos ha encomendado lo que se conoce como la batalla espiritual. ¿No dijo Jesús en Lucas 10, 19, yo os doy poder sobre toda fuerza del enemigo y nadie os dañará? Bueno, si Él nos ha dado la fuerza sobre el enemigo, si somos humildes y abandonamos el pecado y obedecemos a Dios, resistiremos al diablo. Es lo que dice Santiago, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones que hacen falta? ¿Cuáles son las condiciones que no tenían los apóstoles cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración? Y que sí que tenían después del Pentecostés. El Espíritu Santo. Ciertamente, el Espíritu Santo. Y hay, además del ayuno y oración que se ha mencionado, fijaros esta cita, es la última que leo. Fijaros las condiciones para hacer frente al enemigo. 1. La súplica ferviente y perseverante.
dirigida a Dios con una fe que induce a confiar plenamente en Él. Y 3, y a consagrarse sin reservas a su obra. Fe, dice, súplica ferviente y perseverante. Fe que induce a confiar completamente para consagrarse sin reservas a su obra. Es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad. Muy bien, pues que Dios nos ayude a formar parte de ese pueblo y en el camino hasta que eso ocurra tengamos claro que el enemigo va a venir a buscarnos a nosotros y a hacer guerra contra nosotros. Es inevitable, nos lo vamos a encontrar tarde o temprano. Estemos preparados para hacerle frente, como en cierta ocasión leí una cita, cara a cara tendremos que hacer frente al enemigo. Tenemos que prepararnos para eso. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a terminar con una oración si queréis.